Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy un tradicional pay de piña horneado, pero este pay de piña, el relleno tiene un toque muy especial que lo hace muy diferente a todas las recetas que andan por ahí en las redes. Así es que no se pierdan este video porque les va a encantar. Vamos a comenzar con la preparación de este delicioso pay. Y necesitamos dos preparaciones. Una es la masa que vamos a hacer, que va a ir tanto abajo como arriba, y la otra parte es el relleno de piña. Entonces vamos a iniciar, se me hizo agua a la boca, de verdad que queda delicioso. Vamos a iniciar con lo que es la masa, pero antes les voy a platicar del molde que vamos a estar utilizando, que es este molde. Este es desmontable y pueden utilizar cualquier molde que tengan para pie. Si es de vidrio, está perfecto. Entonces, no se mortifiquen. A mí me gusta mucho hacerlo en desmontable para poderlo sacar, una vez que esté frío, sacarlo y presentarlo ya sin el molde, pero se puede hacer perfectamente en vidrio, en aluminio, en lo que ustedes quieran. Y tamaño estándar. El tamaño estándar, este es un poquito, será 1 centímetro más chiquito, pero está, si se fijan, más profundo que un molde tradicional. Entonces vamos a empezar haciendo nuestra base y vamos a agregar aquí un poquito de harina, azúcar, un poquito de sal y voy a mezclar todo muy bien, a que se integre un poquito de una manera homogénea la sal y el azúcar. Y enseguida voy a agregar nuestra mantequilla, que la tengo fría, la corté así en cuadritos pequeños y la voy a agregar. Y voy a empezar a trabajar con mis manos y la voy a ir intercalando con presión suavecita en la harina, la vamos a ir intercalando. Necesitamos que la harina se torne un poquito más amarillenta y como si tuviera, ¿qué les diré?, granulitos, por así decir. Entonces voy a ir integrando así hasta llegar a ese punto. Este es el punto al que tenemos que llegar. Si se fijan, la harina ya se tornó un poquito amarillenta y de repente encontramos esos terroncitos que les digo, como de mantequilla, que es muy importante tenerlos porque eso le va a dar como un hojaldrado muy rico a nuestra masa. Esta masa en su preparación lleva huevo y lleva agua. Si ustedes las quieren hacer únicamente con pura agua, van a agregar más agua de la que voy a agregar ahorita. Yo voy a agregar aquí un huevo, voy a agregarlo aquí a un bowl para darme cuenta que viene bien y lo voy a batir. Y lo voy a agregar. Y aquí tengo agua que está súper fría, muy importante que esté fría. Y voy a agregar para empezar 3 cucharadas de agua. Acuérdense que si no ponemos el huevo sería agregar unas 5 para empezar. Y voy a juntar nada más, si se fijan no estoy amasando, sino como que nada más estoy integrando un poquito la masa. Nos tiene que quedar una masa que si la agarramos se quede unida. Y aquí nos va a ir marcando si necesitamos más agua o si ya está bien de agua. Ahorita van a ver ustedes el punto. Voy a agregar otra cucharada más de agua. Van 4. Y voy a agregar otra más. Muy importante que esté fría. Todavía ya se unió, pero si se fijan, todavía se sigue como despegando un poquito. Vamos a agregar otra cucharada. Vamos a agregar como media. Fueron 5 y media. Y aquí ya quedó nuestra masa lista, ¿sí? Cuando nosotros tenemos harina y agregamos agua, inmediatamente se va a activar el gluten y el gluten va a hacer que se haga una masa elástica, ¿sí? Entonces, si nosotros ahorita en este punto empezamos a estirar la masa
vamos a batallar un poquito, la tenemos que dejar reposar. Entonces yo la voy a partir en dos partes y voy a hacer un círculo, más o menos así, no tiene que estar perfecto. En lugar de hacer una bolita voy a hacer como un circulito, más o menos algo así, y los voy a envolver en papel plástico y los voy a dejar reposar media hora en el refrigerador para que se relaje el gluten y poderlos extender muy bien. Y en lo que los dejo reposar, vamos a continuar haciendo el relleno de piña. Para el relleno de piña vamos a empezar agregando aquí nuestra piña a un sartén caliente. La piña es una fruta que contiene mucho líquido y tenemos que darle tiempo a que ese líquido se suelte y se evapore en lo que la piña se cocina. Voy a bajar un poquito el fuego para que no esté muy alto y darle oportunidad a que la piña se cocine. Ahorita llevan 6 minutos hirviendo las piñas y quiero que vean la cantidad, a ver si pueden ver aquí la cantidad de agua que han soltado las piñas. Este es el jugo natural de la piña y este es el jugo que a fuego bajo nos va a ir cocinando la piña. Hasta que ese jugo ya casi se empiece a secar, voy a seguir con el siguiente paso. Pero sí es bien importante que aquí estén pendientes, mantengan el fuego bajo. Y como es azúcar, como la piña tiene mucho azúcar, se puede quemar muy fácil. Entonces, no porque no tenga azúcar así tal cual como ingrediente, quiere decir que no se puede quemar. Entonces, esténse súper pendientes y con el fuego bajo. Yo creo que nos faltan unos 3 minutitos más. Cuando ya casi se está secando, voy a agregar aquí un poquito de vainilla y voy a agregar media lata de leche condensada. No se imaginan el sabor tan rico que le va a dar la leche condensada. Aquí, ahora sí ya con la leche condensada, súper atentos a que no se nos vaya a pegar. Fuego bajo. Y vamos a ir mezclando a que se integren súper bien todos los sabores. Si se fijan, con el calor se hizo mucho más ligera la leche condensada. Y vamos a esperar a que dé un primer hervor y a mezclar. Este relleno tiene que estar muy seco porque eso nos va a ayudar a que las costras, tanto la de abajo, sobre todo la de abajo del pie, quede súper bien cocida. Entonces vamos a esperar a que empiece a hervir. Tengo aquí un poquito de maicena y le voy a agregar agua y la voy a mezclar. La voy a mezclar hasta disolver muy bien. Esta maicena que voy a agregar aquí nos va a ayudar mucho a espesar la mezcla, pero es muy importante disolverla aparte con agua fría y no echarla directamente a la mezcla. Miren, ahí más o menos ya está lista. Además me voy a asegurar que no hay ningún grumito. Y cuando está ya disuelta, la voy a agregar y voy a revolver porque ahorita con el calor nos va a ayudar a espesar todos los líquidos. Recuerden mantener fuego bajo siempre para que no se nos vaya a pegar. ¿Se fijan cómo espesó luego? Pero una vez que espesa hay que mantenerse revolviendo ¿para qué? Para que se cocine muy bien la maicena, porque si no nos puede dar así un sabor como que está crudo, como que le falta algo. Entonces vamos a revolver para que se cocine durante 1 o 2 minutos. Y este es el punto al que tenemos que llegar con nuestro relleno. Van a ver qué delicioso sabor le da la leche condensada. Normalmente se hace con azúcar este paso, pero con leche condensada no se imaginan la delicia. Entonces voy a pasar esto a un plato porque lo necesitamos frío para continuar armando nuestro pie. Vamos a iniciar forrando la base de nuestro molde de tarta. Voy a agarrar una de las circunferencias. Tengo aquí este tapete que en otras ocasiones ya lo he utilizado, que me va a dar la medida de la tarta. Esta tarta mide casi 9 pulgadas, un poquito más, pero yo tengo que hacer un poquito más hacia arriba para que suban las paredes.
pie nos va a quedar un poquito más bajo de la altura de esta tarta, pero más o menos tengo que irme hasta acá en mi circunferencia, un poquito más para que suba. Entonces voy a iniciar ya sacando mi masa del refri, y así la vamos a tener ya lista. Y vamos a poner un poquito de harina en la parte de abajo y vamos a comenzar a extender. Acuérdense siempre extender y girar, asegurándonos también de que no se está pegando nada en la base. Si se empieza a pegar un poquito arriba, agregamos un poquito de harina y vamos a ir extendiendo a lograr la circunferencia que necesitamos. Y una vez que logramos la circunferencia que queremos, aquí no es un círculo perfecto, pero ahorita con el molde nos vamos a ayudar. Vamos a enrollar con la ayuda del rodillo y la vamos a montar en nuestro molde de tarta. Recuerden que es bien importante que toda la masa esté tocando la superficie y que no queden burbujas de aire. Y que en esta parte forme un ángulo recto. Y con el mismo molde nos vamos a ayudar a cortar hacia los lados. Presionamos un poquito y ya nada más vamos desprendiendo. Aquí en estas partes que nos faltó un poquito, vamos a poner un parchecito con la masa y vamos a presionar. Ahora ya tengo aquí mi relleno de piña frío y lo voy a agregar. Está súper espesito, justo como lo quería yo, porque acuérdense que cuando está húmedo hace que la masa de abajo no se cocine bien. Lo vamos a extender uniformemente por toda la base. Nos va a quedar algo así y lo voy a reservar aquí tantito y voy a extender la parte de arriba, que en la parte de arriba vamos a hacer algo muy especial. Ahorita les voy a platicar. Vamos a comenzar entonces extendiendo. Una vez que está nuestra masa lista, voy a poner aquí mi molde y voy a cortar la circunferencia alrededor. No exactamente donde llega al final, sino un poquito más afuera. Lo voy a hacer con un cuchillo y lo voy a hacer con mucho cuidado. No tiene que estar perfecto, pero más o menos 1 centímetro retirado de lo que es el espacio que nos marca la base del molde. Ahora sí lo voy a retirar y voy a quitar aquí el exceso. Y voy a cortar con voy a cortar unas figuras. Lo voy a poner así, voy a cortar de un lado, se voltea y se corta del otro. Si ustedes no tienen esto, ¿qué van a hacer? Van a hacer su base, igual que yo la estoy haciendo, y con un cortador de galletas, el que tengan, van a hacer el diseño que ustedes quieran. Una florecita y otras florecitas acá, algunos circulitos, triángulos, lo que ustedes quieran con sus cortadores. Esto ya trae algunas formas prehechas, pero de todas las maneras se puede hacer algo muy lindo. Entonces voy a presionar para cortar. Algunas ya se vinieron. Y ahora lo voy a hacer del otro lado. Okay. Entonces, con mucho cuidado voy a empezar a quitar donde quiero yo mis huecos. Si no corto bien el cortador, me ayudo del cuchillo. El círculo lo quise dejar así porque ahorita lo voy a detallar a la hora de montar. Entonces, primero nos persinamos para que todo salga bien. Vamos a ir enrollando con mucho cuidado, con mucho cuidado.
Y ahora vamos a centrar, tratar de centrar el círculo. Ahí está, miren, así va más o menos. Entonces voy a bajar aquí, voy a bajar toda mi orilla. Y en este punto voy a cortar todo el exceso. Ahora sí la voy a dejar al ras, pero ya en el molde. Nada más voy a cortar el exceso de esta. A esta no la voy a tocar. Algo así nos va a quedar. Aquí tengo un poco de huevo batido y lo voy a poner en la orilla para que me ayude como pegamento a la orilla que voy a bajar. Lo voy a poner por toda la orilla. Y ahora sí, con mucho cuidado, voy a empezar a bajar. Y voy a ir haciendo como una costrita del pie. Es un pie que por la forma es un poquito laborioso, pero vale la pena porque queda súper lindo. Si ustedes no lo quieren hacer así, pueden hacer una capa totalmente lisa por la parte de arriba. Y con un tenedor vamos a ir marcando toda la orilla con mucho cuidado. Nada más donde hicimos este doblez. Entonces así está ya toda la orilla del pie. Y aquí en el centro les comenté que le iba a quitar ya que estuviera aquí. Le voy a quitar esta parte y voy a barnizar con un poco de huevo. Y así queda ya listo, me lo voy a llevar al horno a 180 grados centígrados por 40 minutos. Vámonos ya para el horno. Bueno, ya salió nuestro pie del horno, vean nada más qué belleza. Y de verdad que es un pie, van a ver qué delicia hace el toque de leche condensada en el relleno. Vamos a poner un recipiente para desmoldar. Ya el pie está tibio, aún no está frío, pero está tibio. Lo voy a desmoldar con mucho cuidado. Y así quedó ya esta belleza deliciosa. Espero que lo disfruten mucho. No dejen de verdad de suscribirse al canal, de compartir videos. Cada vez llega gente nueva y me da muchísimo gusto todos sus comentarios, de que les gusta mucho el contenido, de muchas cosas muy positivas que de verdad me alegran muchísimo. No dejen de comentarme, no dejen sobre todo de compartir. Cuando ustedes comparten los videos me apoyan muchísimo. Recomiéndenme con gente que les gusta la cocina para seguir creciendo este canal que de verdad le tengo muchísimo cariño. Muchísimas gracias por todo su apoyo y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.